Sí, a alguien no lo mencioné cuando estuve pasando lista de los presentes. Licenciado, disculpe, tengo una pregunta. O sea, la nota del examen de reposición la va a dar hoy mismo o en el transcurso de la semana. No, sería el transcurso de entre el domingo y el lunes, entre Ah, ok, mañana gracias. y pasado Ok, mañana. gracias. Ahora lo voy a dar de forma personal porque está pendiente el recibo, ¿verdad? Porque no está habilitado. Entonces no lo voy a cambiar todavía en el campus hasta que me den el recibo antes de finalizar, ¿verdad? Recibo de reposición, esa es la condición, ¿verdad? Pero la nota sí se la voy a dar a usted de forma personal, pero no la voy a cambiar en el campus hasta que me envíen, ¿verdad? El recibo, porque esa es la Pero condición que eso nos han todavía puesto. no está habilitado, ¿verdad? No, pero, o sea, no vayan a asustarse o sea, no lo voy a cambiar hasta que me tenga el recibo, pues, porque como no se ha habilitado, esa es la condición que me han puesto. Ah, ¿Y bueno. sabe cuándo va a estar habilitado? No, no sé, no sé, Y es que miren, lo habilitan con la fecha de reposición de presencial, que son después en la fecha después del tercer examen, creo, para ustedes, ¿verdad? ok, y en la clase, ¿a qué horas va a aplicar el examen, licenciado? Terminando estos temas, aplico el examen. Pues Terminando, sí, yo simplemente le pregunto porque para aclarar un mandado que tengo que hacer, entonces, para ver si lo cancelo o qué onda. Al final, entonces, de la clase lo va a aplicar. sí, porque no se va a ocupar todo dentro del tiempo, antes de las 5 lo voy a aplicar, ¿verdad? Antes, Ok, espero que a las 3:30, por ahí más o menos. ok. Sí, Liga, esa hora está excelente. ¿Cómo? A esa hora está excelente, le digo, porque algunos trabajamos, entonces está bien a esa hora. Sí, Después de espero, salir del trabajo entro a las 5, entonces me parece bien a esa hora. bueno, Gracias. sí, por favor, los micrófonos, ¿verdad? Si lo pueden cerrar, por favor, ya pueden cerrar los micrófonos, Madre, pues, que si no nos vamos a retrasar, ¿verdad? creo que usted lo puede silenciar, licenciado. Sí, pero les pido mejor porque me retraso al estar silenciando. Bueno, ya. Bien, entonces por criterios establecidos, ¿verdad? Cuando aparezca una función logarítmica multiplicada por otra función exponencial, elegimos f de x la función logarítmica, porque hay una fórmula directa de derivada, ¿verdad? Que cuando y es igual logaritmo natural de x, si y, ¿verdad? Es igual logaritmo natural de x, entonces su derivada va a ser igual 1 sobre x, ¿verdad?
Nada más que aquí yo la acompaño con la diferencial, la notación diferencial que se debe poner más que todo para la parte integral, ¿verdad? Y la función exponencial sería la función que se integra gx, ¿verdad? Entonces, integrando, derivando la función logaritmo natural de x, nos queda 1/x de x, ¿verdad? Que este solo se acompaña, ¿verdad? Bien, y la integral sería x a la 2. Sin integrar x a la 2, esto va a ser igual a x a la 2 más 1/3, ¿verdad? Es decir, aplicar la fórmula de, de una potencia x del integral, ¿verdad? Que sería x a la 2 más 1, que daría 3/2 más 1, que es 3. La constante integración no se pone, sino que hasta el final se omite en este paso, ¿verdad? Para este tipo de ejercicios de integración por partes. Bien, entonces, aplicando la fórmula de integración por partes y sustituyendo, entonces aquí la vuelvo a poner la fórmula de integración por partes, ¿verdad? Entonces solo reescribimos, ¿verdad? En función de la fórmula. La integral x cuadrado por logaritmo natural x de x va a ser igual f de x, que es la función f de x que elegimos, logaritmo natural de x, por la integral de g de x, que nos dio x a la 3/3, menos la integral de la derivada de f de x, que nos dio 1/x, ¿verdad? De x que solo se acompaña. Entonces aquí pongo 1/x por la integral de g de x, que es x a la 3/3, es decir, la misma que se pone acá porque eso es lo que indica la fórmula, ¿verdad? Aquí se repite, ¿verdad? Igual se repite acá, igual ya en el ejercicio aplicado. Siguiente paso sería operar, ¿verdad? Este logaritmo natural x por x a la 3, entonces como es un logaritmo por una exponencial, mejor lo reescribimos y lo ponemos x a la 3/3, o 1/3, es equivalente, 1/3 por x a la 3 logaritmo natural de x, es decir, antes del logaritmo, para no confundir, ¿verdad? Que esta variable que se indique que no forma parte del logaritmo. O sea, este producto queda de esta forma, ¿verdad? Esto de acá queda aquí ya simplificado, menos 1/3, ¿verdad? Se puede sacar como la constante de la integral, ¿verdad? Del signo de integral. Y dividiendo x a la 3 sobre x, entonces nos va a quedar x a la 2, porque cuando se dividen potencias, ¿verdad? Entonces aquí hay que recordar este ley de potencias, división de potencias de igual base, se copia la base y se restan los exponentes, ¿verdad? A la m menos n, ¿verdad? Entonces es lo que se hace aquí, al simplificar x a la 3 sobre x, que es x a la 1, sería x a la 2. Nos queda la integral de x a la 2. O sea que ya casi el problema está resuelto en un 50% acá, ¿verdad? La primera parte. Solo nos faltaría multiplicar este 1/3 por la integral de x a la 2. Pero si observamos que x a la 2 ya se integró aquí arriba en la función g de x, que es la misma. Ya, entonces el siguiente paso solo sería sustituir la integral de x a la 2 por el resultado x a la 3/3, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría 1/3, el resultado final, 1/3 x a la 3 por logaritmo natural de x menos 1/9, porque aquí multiplican estos tres valores abajo, 1/9, x a la 3 más c, la constante de integración, que es el resultado final de la integral, ¿verdad? Entonces ahí ya está resuelto nuestro ejercicio, ¿verdad? No sé, ¿hay preguntas?
Entonces esto ocurre que cuando hay una función logarítmica, hay que elegir a f esa función logarítmica. ¿Por qué? Porque es fácil de derivar. Si elegimos al contrario, no vamos a poder integrar, ¿verdad? Porque no hay fórmula de integración para el logaritmo natural. Hay de derivada, pero de integración no hay una fórmula directa. Bien, tenemos otro ejemplo. Dice, evalúe el integral del logaritmo natural de 3x de x, ¿verdad? Por criterios establecidos, elegimos f de x igual logaritmo natural de 3x. Derivando sería, entonces aquí tenemos que recordar un poco de la regla de la cadena, ¿verdad? De una fórmula que dice que el logaritmo natural de u, me quedó feo esto. Si y es igual logaritmo natural de u, su derivada va a ser igual derivada de u sobre u, que hay una fórmula de derivadas que hay que tenerlas a mano, ¿verdad? Que si tenemos una función logaritmo natural de u, su derivada va a ser derivada de u, es decir, u es la expresión que tenemos acá sobre u, la misma expresión. Por eso es que aparece la derivada de 3x, ¿cuál es? 3, ¿verdad? La derivada sí, de una función lineal, una constante multiplicando a x, su derivada va a ser la constante. 3 sobre u, que es 3x, ¿verdad? Porque aquí nuestro u es 3x, ¿verdad? 3 sobre 3x, simplificando 3 entre 3, tiene tercera es 1, entonces me va a quedar 1 sobre x de x, ¿verdad? Esta notación que se la acompaño porque se va a ocupar en la parte que se integra aquí abajo, ¿verdad? Bien, entonces nos queda 1 sobre x, su derivada, ¿verdad? Que se acompaña con la notación de diferencial. Como en este caso no se observa otra función, ¿verdad? Escrito no se observa, pero una expresión de un integral que contenga cualquier logaritmo y aparezca el logaritmo solo, se va a resolver solo aplicando la integración por partes. La otra función que no se observa o no se escribe, la vamos a considerar la función g de x, la constante 1, ¿verdad? Entonces, integrando g de x, tenemos que el integral de 1 de x va a ser x, ¿verdad? Porque hay una fórmula de integral que nos dice que si hay una constante, ¿verdad? Que creo que les decía la vez pasada, ¿verdad? Que y no se puede. La integral de una constante va a ser x, ¿verdad? La constante por x, pues en este caso es 1 por x, solo se escribe x, ¿verdad? Entonces, cualquier integral que solo contenga logaritmo, solo se va a aplicar la integración por partes. La f de x va a ser la función logarítmica y la otra función que no se observa la vamos a considerar que es la constante 1, ¿verdad? Y integrar la constante 1 va a ser igual a la función x. Entonces, aplicando la fórmula de integración por partes y sustituyendo, ¿verdad? Aquí se vuelve la fórmula de integración por partes y sustituyendo, entonces la reescribimos, ¿verdad? Aplicando la fórmula integral del logaritmo natural de 3x de x va a ser igual f de x, que es logaritmo natural de 3x, que lo pongo entre corchetes para
no confundir, por g de x mayúscula la integral que nos dio x, ¿verdad? Entonces aquí van las dos funciones multiplicando en la primera parte que indica la fórmula, menos la integral de la derivada de la función f, que es 1 sobre x por la integral de g de x, que es x, ¿verdad? O sea, que se va acá y va acá según la fórmula. Bien, entonces tenemos que simplificar. Cuando se multiplica una función logarítmica por una polinómica, es mejor al simplificar, al operar, poner la expresión polinómica antes del logaritmo para no confundir variables. Entonces esto me va a quedar x por el logaritmo natural de 3x menos la integral de 1 de x. ¿Por qué me queda 1 de x? Porque aquí al multiplicar 1 sobre x por x, este 1 multiplica por x, entonces se van a cancelar, ¿verdad? Y solo me va a quedar la expresión 1, ¿verdad? Al multiplicar esto de matemática, ¿verdad? Entonces solo me va a quedar 1, o la constante 1 acá. Entonces, ya tenemos en esta parte resuelto el 50% del ejercicio, de la respuesta. Falta integrar esto, pero esta integración ya se hizo aquí arriba, ¿verdad? Es la misma función g, ¿verdad? Ya se hizo. ¿Y cuál es la integral? X. Entonces, al final, la respuesta me va a quedar, la respuesta final, X por el logaritmo natural de 3x menos x, que es la integral de 1, más la constante de integración, que es la que se pone hasta el final, ¿verdad? Y esta sería la respuesta final para este ejercicio, ¿verdad? No sé, ¿hay preguntas? Aquí es importante tener a mano las fórmulas de derivadas y de integrales, ¿verdad? Para este tipo de ejercicios. Bueno, no sé, ¿hay dudas, preguntas? Repito, alguien no lo mencioné cuando pasé lista para anotarlo. Creo que a Mili ¿Su, me había estado su sin nombre? Cristian Velázquez. Ian Fuente. Carlos Turcio, Lick, no sé si me anotó. Lisa también, licenciado. Ian Fuentes, no sé si me confirma. Rixi. Rixi, Yo creo que es Dania Melissa, ¿no? Sí, sí, Dania Melisa López. Dania Melisa. Ajá. Sí, Ian Cristian Fuentes. También, Lick. Velázquez. De Cristian Delvi Velázquez. Nieto. Sí, Edelvi Rosario Nieto. Ok, ya la Sí. anoté. Carlos me decía. Ian Fuentes. Carlos Ya, Cruz. Ok, aquí ya tengo la lista a mano, ¿verdad? Impresa y ahí voy anotando. ¿Alguien más no lo mencioné? Yo, Lick, Carlos Eduardo Turcio. Ya lo anoté. Ok, Ah, ok, muchas gracias. sí. Ian Fuentes, confirma. Ian Fuentes, Sí, sí. no lo había mencionado, ¿verdad? Es que no habían... No, entré como a los 6 minutos, entré ya Ah, estaba ok, con el tema. sí. Jader Miranda se encuentra. sí, Lick. Yo me conecté a la 1:15. Sadi Estefanía Villalobos está. No. Evelyn Lice Maradiaga. Natalie Naomi. Cristel Marieli Alvarado está. No. Ronald Urbina. Rodis Eloy Paz. Rixi Paola se encuentra. Carlos Rigoberto Solano. Bueno, creo que están. Sí, porque debo dar una información, ¿verdad? Mi reporte de la asistencia, la cantidad de alumnos. Bueno, pasamos entonces al siguiente tema, ¿verdad? Áreas bajo curvas. Para áreas bajo curvas tenemos que
saber antes el tema de la integral definida. Definición. Sea f de x una función con una antiderivada que denotaremos por f de x mayúscula, ¿verdad? Sean a y b dos números reales tales que f de x y f de x mayúscula, es decir, la función y su integral, existen para todos los valores de x en el intervalo cerrado con puntos extremos a y b. Entonces, la integral definida de f de x igual a hasta x igual a b, se denota por la integral de a b, ¿verdad? Se va a escribir así, de f de x y se define por la integral de a a b, ¿verdad? Que va desde a a b, se ponen los límites de integración a la par de f de x igual la integral de f de x mayúscula, evaluado en b, el límite superior, ¿verdad? De integración, menos la función evaluada en a, el límite de integración inferior. Los números a y b se denominan los límites de integración. A es el límite inferior y b es el límite superior. Por lo regular, a es menor que b, pero esto no es esencial. Cuando evaluamos una integral definida, por conveniencia se acostumbra a utilizar unos paréntesis rectangulares grandes en el lado derecho de la siguiente manera. Es decir, eh, una integral definida, ¿verdad? Se plantea de esta manera, ¿verdad? Con los límites de integración A y B. El menor valor generalmente es A y el mayor es B. Es igual f de x, es decir, la integral de la función, pero a la par se escriben los límites de integración b y a. Estos mismos se escriben, pero afuera de los corchetes. Y por último, se va a evaluar la función integral resultante para b y se le va a restar la función evaluada en a, en el límite de integración inferior. Leemos esto como la integral definida de f de x igual a hasta x igual a b. Es decir, f de x en b menos f de x en a. La notación de paréntesis que aparece en medio significa que la función dentro de ello debe evaluarse en los dos valores del argumento que aparecen dentro de los paréntesis, ¿no? O después de los paréntesis. El argumento que son los límites de integración, ¿verdad? Los valores del argumento. Bien, ejemplo. Entonces en la guía hay ejercicios que yo pido evalúe el integral. En esos no tienen que hacer ninguna gráfica, solo es integrar, ¿verdad? Entonces aquí nos piden evaluar estas tres integrales definidas. Integral de -1 a 2 de x a la 4, la integral de 1 hasta 3 de 1 sobre t y la integral de c de 0 hasta 2 de la función exponencial e a la 3x de x, ¿verdad? Bien. Entonces, el primer inciso, la integral definida de -1 a 2 de x a la 4 de x. Entonces, aquí vamos a aplicar, voy a ver si lo... Aquí aplicamos la primera fórmula de integración, ¿verdad? De la potencia de x, que nos dice que la integral de x a la n va a ser x a la n más 1 sobre n más 1. Entonces aquí nuestro n, el exponente es 4. X a la n más 1 sería 4 más 1, 5. Sobre n más 1, 4 más 1, sí, sobre 5, ¿verdad? Pero se escribe entre corchetes y a la par se escriben los límites de integración que tenemos acá, 2 y -1, ¿verdad? Luego vamos a evaluar entre corchetes el límite, primero el límite de integración superior, ¿verdad? El de arriba, sustituyendo por x sería 2 a la 5 sobre 5, ¿verdad? Porque se evalúa sustituyendo el límite de integración por 2. Esto no es exponente, ¿verdad? Ojo, aquí son los límites de integración. Aquí arriba va 2 y el de abajo -1. Menos, entre corchetes, ¿verdad? -1, que es el límite de integración inferior que se sustituye por x elevado a la 5 sobre 5. Entonces, el siguiente paso es
desarrollar, evaluar esos valores, ¿verdad? Desarrollarlos. 2 a la 5 sería 32, ¿verdad? Entonces, primer corchete sería 2 a la 5, que es 32, la potencia, sobre 5, menos -1 a la 5, que va a dar -1. Cuando haya un valor negativo, hay que encerrarlo entre paréntesis cuando se usa la calculadora, ¿verdad? Con estas teclas de paréntesis abierto y el paréntesis cerrado acá, ¿verdad? Para cerrarlo. Y se eleva a la 5, va a dar -1. ¿Por qué da -1? Porque toda base con exponente -1 elevado a un exponente impar, perdón, va a dar el resultado negativo. Por eso es que da el resultado negativo. Entonces, dentro del segundo corchete. Entonces aquí me va a quedar 32 quintos menos -1 quinto. Aquí por ley de signos esto se va a convertir en suma. Menos por menos da más. Entonces esto es igual 32 quintos más un quinto. Esto es igual a 33 quintos. Ese es el resultado de la primera integral. La segunda integral. La segunda integral tiene la forma 1 sobre t. 1 sobre t, que es el resultado, es el logaritmo natural del valor absoluto de t, ¿verdad? En la segunda fórmula de integración. La fórmula está con letra X, pero como aquí aparece t, el resultado va a ser, se aplica con la letra que corresponda, ¿verdad? Bien, entonces la integral definida de 1 a 3 de 1 sobre t de t, después de aplicar la integral esta forma, entonces nos queda logaritmo natural del valor absoluto de t, que se va a evaluar para 3 y 1. ¿Esto qué va a ser igual? Logaritmo natural del valor absoluto de 3 menos el logaritmo natural del valor absoluto de 1, ¿verdad? Este valor absoluto va acá siempre, ¿verdad? En integral de este tipo, de cuando se integra una expresión de la forma 1 sobre t, porque el logaritmo natural solo existe para números positivos, ¿verdad? Por eso es que se tiene la fórmula siempre el valor absoluto, ¿verdad? Entonces, esto va a ser igual logaritmo natural del valor absoluto de 3 y el valor perdón, el logaritmo natural del valor absoluto de 3 menos el logaritmo natural de 1. Logaritmo natural del valor absoluto de 1 sería el logaritmo natural de 1, que da 0. Entonces se puede considerar aquí la respuesta, que es igual al logaritmo natural de 3, expresada en forma de logarítmica, ¿verdad? En notación de logaritmo. O con la calculadora le dan el valor que da, ¿verdad? El logaritmo natural de 3 en decimales le dan el valor. Es otra opción, ¿verdad? Ahí no hay problema, ¿verdad? Este es solo para ejemplificar que se quede expresado en función del logaritmo. Inciso C dice, aplicando siguiente fórmula, dice, el inciso C es la integral definida de 0 a 2 de e a la 3x de x. Entonces aquí vuelvo a copiar la fórmula para una función exponencial que tiene forma lineal, su exponente, ¿verdad? Forma de expresión lineal, algebraica. Entonces aquí en rojo solo pongo la fórmula, ¿verdad? De método de sustitución, ¿verdad? Entonces la integral de 0 a 2 de e a la 3x, aplicando esta fórmula sería 1 sobre 3 por e a la 3x. O sea, solo que ya lo pongo multiplicado acá, no lo pongo de esta manera, sino que de la forma exponencial sobre a, ¿verdad? De un solo, para cuestión de espacio también. Se pone entre corchetes y a la par se ponen los límites de integración, que son 2 y 0. Entonces, desarrollando se evalúa, ¿verdad? En un primer corchete esto me va a quedar e a la 3x. Evaluando esto equivale e a la 3 por 2, porque el 2 sustituye a la x, ¿verdad? Sobre 3, menos e a la 3 por 0. Entonces aquí tenemos que
que desarrollar con cuidado, ¿verdad? Aquí tenemos que multiplicar estos valores y nos da un nuevo exponente que es 6. Y aquí al multiplicar estos tres valores me da otro nuevo exponente que es 0. Entonces me va a quedar e a la 6 sobre 3 menos e a la 0 sobre 3. Entonces e a la 6 se deja expresado en notación de logaritmo sobre 3. Me queda el primer término menos e a la 0, porque toda función exponencial, toda potencia con exponente 0 es igual a 1. Entonces esto equivale a 1 sobre 3, un tercio. Entonces se puede dejar expresado así, e a la 6 menos un tercio, pero, o así, ¿verdad? Que aquí lo quise sacar como factor común un tercio, ¿verdad? Pero con esta respuesta es suficiente. O si no quieren expresarlo en que queda en una notación exponencial, lo que hacen es sacan el valor, ¿verdad? La función exponencial con la calculadora, el valor decimal que le da, le da dividido entre 3 menos 1 entre tercio y la respuesta en decimal. Esto solo para ejemplificar y que queda expresado en función de notación exponencial, ¿verdad? Bien, entonces esto es lo que es integral definida, ¿verdad? Ahora, la integral definida nos lleva al teorema fundamental del cálculo. Dice, teorema fundamental del cálculo. Nos dice, sea f de x una función continua no negativa en un intervalo a menor o igual a x menor o igual que b, es decir, un intervalo entre a y b, y sea f de x mayúscula una antiderivada de f de x. Entonces, a, el área que va limitada por la función y igual f de x, el eje x y las líneas verticales x igual a y x igual a b, está dada por la integral definida, integral de a hasta b de f de x igual f de b menos f de a. Pero hay que observar algo en este teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Vamos a poner acá, tengo que agregar. Que la integral definida de una función siempre y cuando la función sea positiva, una función continua no negativa, es decir, debe quedar sobre el eje X. Es para una función que su gráfica en ese intervalo esté su curva sobre el eje X, es decir, debe ser positiva. Es cuando aplica el teorema fundamental del cálculo, es para calcular el área que está limitada por la función el eje X y líneas verticales que van de un valor de X a otro valor de X, ¿verdad? En este caso, en notación de A hasta B. Tenemos, ejemplo 2, nos dicen, evalúe el área entre la gráfica y igual x cuadrado y el eje X de x igual a 0 hasta x igual a 2. Para este tipo de ejercicios es importante dibujar la gráfica, porque tienen que ver si la gráfica está sobre el eje X o por debajo, porque si está por debajo, hay que, o sea, y se pide también en la guía, se pide que cuando se pide el área, si el ejercicio solo le piden evaluar una integral definida, ahí no tienen que hacer ninguna gráfica, pero si le piden el área, entonces ahí es una condición que tienen que graficar en el plano cartesiano. Entonces nos dicen, evalúe el área entre la gráfica y igual x cuadrado, el eje x de x igual a 0 a x igual a 2. Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Es dibujar la gráfica, y igual x cuadrado, y hacemos una tabla de valores, donde la primera columna va a ser x, la primera columna, la segunda columna va a ser y, que sale de evaluar la función, y igual x cuadrado.
Y la tercera columna vamos a poder poner la coordenada del punto que resulta, ¿verdad? De la forma XY, según los valores que nos dan. Ahora, ¿qué valores vamos a dar acá? El mismo ejercicio nos dice que encontrar el área que limita los valores que van de x igual a 0 hasta 2. Entonces vamos a empezar con 0, damos otro valor entre 0 y 2 y terminamos con 2. Eso es un criterio, ¿verdad? Para dibujar estas gráficas y evaluamos, ¿verdad? Entonces, si x igual a 0, y va a ser igual 0 al cuadrado, igual a 0. Si x igual a 1, y va a ser igual a 1 al cuadrado, igual a 1. Y si x es igual a 2, y va a ser igual a 2 al cuadrado, igual a 4, ¿verdad? Entonces formamos las coordenadas del punto. El primer punto es 0, 0. El segundo punto es 1, 1. Y el tercer punto es 2, 4. Entonces ubicamos los puntos. El punto 0, 0, el punto 1, 1, ¿verdad? Que va de 1 de X y 1 en Y, ¿verdad? Que aquí se encuentran. Y el punto 2, 4. Y esos puntos los unimos. Y el ejercicio nos pide hallar el área mediante integración, que está limitada por la gráfica de la función, el eje X y las líneas verticales, X igual a 0 y X igual a 2, líneas imaginarias, claro, ¿verdad? Entonces el espacio que está en gris. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esa área? Con la integral definida, aplicando el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Como f de x es no negativa, es positiva. Esta función es positiva porque está sobre el eje x su gráfica, ¿verdad? Entonces, integramos entonces, ¿cuál va a ser el área? La integral de 0 hasta 2, que el ejercicio nos dice, ¿verdad? De dónde va hasta dónde. De la función x cuadrado de x, solo le agregamos la notación, ¿verdad? Integrando esto sería x a la 2 más 1, ¿verdad? Sobre n más 1, ¿verdad? Aquí aplicamos la integración a la función. Y la encerramos entre corchetes y ponemos los signos de los límites de integración a la par. Después evaluamos. Primer corchete se evalúa el límite superior, sería 2 a la 3 sobre 3, que se intercambia por x, ¿verdad? Menos el límite inferior, que es 0 a la 3 sobre 3. Esto me va a quedar 2 a la 3 es la potencia de 2 elevado a la 3, me da 8 sobre 3 menos 0 a la 3 sobre 3, que me da 0. Entonces, el área con estas condiciones, ¿verdad? Limitada por la función el eje X y las líneas verticales va a ser igual 8 tercios unidades cuadradas, porque toda área va a ser medida en unidades cuadradas, ¿verdad? Ese es cuando se aplica el teorema fundamental del cálculo, ¿vale? Otro ejemplo dice, evalúe el área entre la gráfica y igual 16 menos x cuadrado y el eje x de x igual a 0 a x igual a 4. Solución. El área sale de evaluar la integral de la función, ¿verdad? Ahora, pero antes de evaluar la integral tenemos que graficar y estos ejercicios se pide graficar, ¿verdad? Entonces hacemos lo mismo que en el ejercicio anterior. Una tabla de valores. La primera columna es X. La segunda función va a ser el valor de y escribimos la función. Y la tercera columna va a ser la coordenada XY. Bueno, ya nos están sacando. eh, Solo en unos 5 minutos se vuelven a conectar, ¿verdad? Por favor, porque llevo asistencia, ¿verdad? Entonces, pueden unos 5 minutos para descansar un poquito, ¿verdad? Y cinco, Ok, porque tenemos que aplicar en la reposición también, no nos podemos atrasar, ¿no? Entonces a las 2:20, bueno, ¿qué horas tienen? A las 2:20, 2:14. 2:20 se conectan, ¿verdad? O un poco antes y 2:20 está bien.